Mi familia te Viva la familia. Oh Dios, Presenta. escucha este clamor. Muy buena tarde tengan todos ustedes y deseamos que se encuentre usted bien ahí donde nos está haciendo usted, dándonos la oportunidad de llegar ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por permitirnos llegar a usted por el medio que tenga usted a la mano, y sean todos bienvenidos a su programa Viva la Familia. En nombre del titular de este programa, el pastor Gerardo Espinosa Contreras, les saluda Néstor Ramos Garduza, y en esta tarde quiero invitarles, ¿verdad?, a que nos dé la oportunidad y permanezca con nosotros de aquí hasta las 5 de la tarde, escuchando un tema muy importante con respecto a la familia. Esperamos que sea de bendición, esperamos que usted pueda reflexionar a lo que la palabra de Dios nos dice para lo que debe de vivir la familia, cómo debe de ser. Así que le invito que, si también puede seguirnos, estamos saliendo en el canal 18 de Cable Sur, somos una televisión diferente. Estamos aquí en las instalaciones de la BX, aquí en el centro, en Comalcalco, y somos Iglesia Betel. Estamos aquí ubicados en la calle Pedro C. Colorado, aquí en el municipio de Comalcalco, junto al río. Ahí puede usted visitarnos, ahí estamos los días martes y los días jueves, a las 6 de la tarde, cultos generales, y los domingos, 11 de la mañana, escuela dominical y culto evangelístico a las 6 de la tarde. Así que, si usted gusta acompañarnos, aquí estamos en Comalcalco, calle Pedro C. Colorado, junto al río. Y bueno, dándole pues la bienvenida, le invito a que abra su Biblia y vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra allí en el libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. Le invito a que, si usted tiene una Biblia a la mano, busque Éxodo capítulo 17 del versículo 8 al versículo 15 y juntos leamos la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová mi estandarte. Palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección a Dios en esta hora para que nos ayude y nos guíe en su bendita palabra. Oramos a Dios unos momentos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente aquí, Señor, en las instalaciones de la BX, Señor, aquí en Comalcalco, Tabasco. Gracias por este canal 18, Señor, que está sirviendo de bendición para muchas personas que durante todo el día y durante toda la semana mantienen, Señor, esa señal ahí en sus hogares o en su trabajo. Gracias, Dios, por estos medios. También gracias, Señor, por la palabra que hemos leído. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a entenderla, comprenderla, pero también aplicarla, Señor, en nuestra vida. Bendice las familias que están reunidas en esta tarde. Bendice a papá, mamá, a los hijos, Señor. Bendice a cada uno de los integrantes de las familias, Dios. Este programa, Señor, es justamente con ese enfoque, Dios, para que las familias sean bendecidas para gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa Viva la Familia. Y bueno, estamos ya, si usted ha sido atento, ¿verdad?, en lo que es la televisión, en la radio, en los medios que podemos disponer, ¿verdad? Hemos visto cómo a partir del domingo, ¿verdad?, hemos escuchado o hemos leído o hemos visto
que dicen el último domingo del año 2022 y el lunes, el último lunes, y así sucesivamente, y hoy podemos decir, hoy es el último jueves, y así nos faltan 2 días más por terminar este año 2022, gracias a Dios, en los cuales yo creo que muchos hemos tenido muchas circunstancias, hemos tenido muchas cosas vividas durante este año que está finalizando. Y hemos pasado diversas circunstancias a lo largo de este año y hoy podemos estar, ¿verdad?, pensando, recapitulando, meditando, cavilando cómo ha sido este año, cómo hemos vivido este año, qué hemos obtenido, qué hemos perdido, qué hemos logrado, cómo hemos avanzado en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero también algo que tenemos que considerar, y en esta parte, considerando y tomando en cuenta que estamos por culminar este año 2022, que ya estamos al día 29 de diciembre, y bueno, tenemos que considerar como familia cómo nos hemos guiado durante este año, cómo hemos actuado, cómo hemos ejercido nuestras funciones en el papel que nos toca, que nos corresponde dentro del hogar, dentro de la familia. Cómo ha sido usted como papá, cómo ha sido usted como mamá, cómo hemos sido como hijos, cómo hemos contribuido, qué hemos logrado como familia. Y esa parte muchas veces quizá no la consideramos porque ciertamente buscamos propósitos, proyectos personales, proyectos en los cuales buscamos qué hacer con nosotros mismos en nuestra propia vida, a lo largo de lo laboral, a lo largo de lo espiritual, escolar, etcétera, etcétera. Pero como familia es necesario, amigo y amiga, papá y mamá que me está escuchando y viendo esta tarde, como familia nos es necesario también recapitular qué hemos logrado en 12 meses que han transcurrido de este año 2022. Cómo hemos actuado, cómo hemos ejercido nuestra función, cómo hemos logrado y si lo que nos propusimos a principio de año de este 2022 lo alcanzamos, quedamos a medias o de plano renunciamos o fuimos truncados en el propósito que queríamos. Y esta parte, ¿por qué les digo? Porque ciertamente la familia es un vínculo, es algo que se debe de mantener de alguna manera unida. La familia es algo que se tiene que mantener allí a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias que se puedan estar viviendo dentro del hogar. De hecho, la palabra hogar, si usted puede leerlo en algún diccionario, proviene de una palabra que se llama hoguera. Y esto viene en los tiempos de los que había mucho frío y la gente buscaba un espacio donde hubiese un fuego encendido y allí poder alojarse y tener ese calor. Y justamente en un hogar es lo que se debe de mantener, ese calor, esa armonía, ese encuentro entre todos los integrantes de esa familia. Algo que tenemos que considerar igual es justamente que el hogar, allí donde está papá, donde está mamá, donde están los hijos, pasan muchas cosas dentro de ese hogar, dentro de esa casa, dentro de esas 4 paredes suceden muchas cosas. Pero todo esto, a la luz de la Biblia, nosotros tenemos que actuar conforme Dios lo manda. Tenemos que vivir haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Cada quien tiene un rol muy distinto. Papá, cabeza del hogar. Mujer y la mamá, ayuda idónea del varón. Y los hijos, honrar a papá y honrar a mamá. Y llevar esa parte de lo que la palabra de Dios nos enseña es una parte que nos va a llevar a ser bendecidos, a tener tener esos momentos en los cuales vamos a disfrutar las bendiciones de parte de Dios, pero también durante todo un año tener adversidades, tener luchas, tener problemas, pero manteniendo nuestra responsabilidad conforme a la palabra de Dios, cumpliendo nuestras funciones conforme a la palabra de Dios, iremos teniendo la victoria. Ahora, el pasaje que hemos leído aquí en Éxodo capítulo 17, del versículo 8 al versículo 15, nos narra ciertamente de unos integrantes de una familia, Moisés, Aarón y Hur. Y me llama mucho la atención y yo quise ocupar este pasaje para que nosotros podamos reflexionar
cómo hemos actuado como familia, hemos ejercido nuestra función durante este año, que sea nuestra interrogante a despejar, que sea esa parte que tengamos para reflexionar estos últimos días del año 2022 y que nos sirva para que el próximo año, si Dios lo permite y si Dios nos concede la vida, como familia igual, buscar lo que dejamos de hacer el año pasado, tratar de esforzarnos más, ir checando, ir analizando qué dejamos, en qué parte nos descuidamos, en qué parte fuimos perezosos, en qué parte estuvimos, ¿verdad?, haciendo a un lado las cosas que deberíamos ejercer. Por eso, este pasaje a mí me enseña una parte que como familia todos debemos de tener y poder llevar a cabo nuestras funciones y estar atento a las funciones de los unos a los otros, porque algo muy importante también que debe de existir en una familia y sobre todo durante todos los años y todo el tiempo que la familia esté reunida, es una parte muy importante, estar allí en esa parte donde se vea que cada quien cumple sus funciones, donde se vea que cada quien está ejerciendo la parte que le corresponde. Y mire, este pasaje nos narra y nos habla de un hombre llamado Moisés, de un hombre el cual estaba al frente de un pueblo llamado Israel, un pueblo que había sido libertado, que había sido sacado de la esclavitud allá en la tierra de Egipto, y precisamente este hombre llamado Moisés había sido el escogido por Dios, el que lo había Dios llamado justamente para tener esa parte como líder, como responsable de ejecutar esa función de sacar y guiar al pueblo de Israel en medio de ese caminar que Dios tenía preparado para su pueblo. Y justamente esta parte me llama mucho la atención porque dice la Biblia que vino un enemigo del pueblo de Israel. Ya que el pueblo de Israel se encuentra ya libre, ya se encuentra fuera de Egipto, y dice la Biblia, el versículo 8, que vino Amalek y peleó contra Israel, contra el pueblo. Estaban luchando, estaban peleando, eran enemigos. Y en esa batalla, dice el versículo 9, que dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear, dice, contra Amalek, dice, y mañana, dice, yo estaré sobre la cumbre del collado, y dice, y la vara de Dios en mi mano. Vemos a este hombre llamado Moisés como ese líder, y yo quisiera relacionarlo como ese padre de familia que usted es, como ese líder en su hogar, como esa cabeza de hogar que usted es. Yo lo quiero relacionar. Dice la Biblia que Moisés instruye, le da la ordenanza, le da la instrucción a Josué que escogiera varones, que escogiera hombres para salir a pelear, que tuvieran ese encuentro contra aquel enemigo llamado Amalek y su ejército. Y ciertamente le dice Moisés: mira, pero yo voy a estar sobre la cumbre, voy a estar allá en lo alto, dice, pero en mi mano, dice, va a estar la vara de Dios. Allí estará aquella vara que Dios le había dado a Moisés. No se le había dado, me refiero, sino que Dios le había dado en esa autoridad. ¿Y por qué le hago mención en esto? Mire, porque en el Éxodo capítulo 4 hay algo muy importante, y es justamente que tiene que ver con esta vara que Moisés dice que iba a tener en su mano. En el llamamiento que vemos en el capítulo 3 de Éxodo, vemos cómo Dios llama a Moisés, cómo Dios lo atrae a través de una zarza que ardía, y Moisés la observaba a distancia y miraba que esa zarza no se consumía. Aquel monte ardía y ardía y permanecía ardiendo, y permanecía de la misma manera, no se consumía. Entonces llega este hombre llamado Moisés, es atraído por Dios en ese llamamiento, y mire, Dios en ese encuentro con Moisés, ahí estando, Dios le dice, ¿verdad? Algo muy importante que tenemos que considerar es cómo Dios le dice a Moisés que tiene que ir y libertar al pueblo. Y de alguna manera dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, algo que quiero hacer mención. Ciertamente Moisés era el líder, era el responsable de ir al frente del pueblo de Israel, pero aquí en el llamamiento Dios lo pone para ir y hablar con el faraón allá en Egipto y que dejara salir al pueblo. Pero ¿por qué quiero redundar en esta parte? ¿Por qué quiero recalcar esta parte? Porque Dios habla con el líder.
Dios habla con el que va a poner al frente. Dios trata con aquel que lo va a poner por cabeza. Dios habla con aquel que estará teniendo esa responsabilidad de caminar al frente de ese grupo. Y lo mismo Dios hace hoy con el padre de familia. Dios está dispuesto para que usted venga a Él y Dios tenga esa relación con usted, papá, y pueda tener esa relación y tener esa comunión y sobre todo saber que Dios le da la sabiduría para guiar en ese hogar, para guiar esa familia, para guiar en todo problema, en toda adversidad. Y a veces, ¿verdad?, pensamos y a veces usted pudiera decir, como papá, es gran responsabilidad un hogar. Sí, es cierto. Como papá es una gran responsabilidad los hijos, más cuando van creciendo, son adolescentes, son jóvenes. Es cierto, es una gran responsabilidad. Pero tener una comunión con Dios nos hace saber y nos hace entender que el que obra es Dios con su poder, que el que obra es Dios dando sabiduría, que el que obra es Dios dando ese conocimiento y esa gracia para que usted sea un buen padre, usted pueda guiar a su familia, pueda guiar a su hogar. Y esta parte Dios la hizo con Moisés. Dios estuvo allí tratando con Moisés y en el capítulo 3, de Éxodo, mire, Dios se muestra a Moisés en el versículo 6 y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué me enseña esto? Que Dios siempre está mirando, siempre está atento y oyendo lo que está pasando allí en ese hogar. Dice Dios y le dijo a Moisés: he escuchado, he visto y he estado atento a la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Y mire, esto nos debe de llevar a entender que cuando una familia unida busca a Dios, Dios va a mirar la circunstancia que está pasando. Dios va a ver que esa familia está en esa comunión, pero hay esa aflicción, puede haber ese problema, puede haber esa angustia, enfermedad, escasez de trabajo, el problema económico, cualquiera que sea. Pero siempre y cuando haya esa unidad, esa comunión y esa búsqueda de Dios, hay una promesa que dice allá el Salmo número 34, para poder continuar con la lectura de Éxodo. Le quiero decir qué es lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 34, y esta palabra a mí me encanta porque me enseña y me muestra qué es lo que Dios hace justamente con el hombre, con la mujer, con aquel que está siempre allí pendiente y en la comunión con Dios. Dice el Salmo número 34, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos, dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué preciosa es la palabra, papá, mamá e hijos. Ustedes que están como familia allí, siempre clamando, siempre buscando a Dios, y quizás aún en la adversidad, aún el problema, aún la enfermedad, ustedes quizás pareciera que no hay respuesta, pero mire, la Biblia es de en gran manera de bendición, la palabra que podemos leer y encontrar, pero sobre todo la promesa que Dios tiene para usted, papá, mamá e hijos. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, o sea que los ojos de Dios siempre están mirando, como decíamos allá en Éxodo, que Él estaba mirando la aflicción de su pueblo. Ahora dice también el Salmo 34:15, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Justamente siempre y cuando haya una comunión, siempre y cuando haya una búsqueda de Dios, dice la palabra, sus oídos estarán atentos al clamor de ellos. Si no hay un clamor, si no hay una comunión, no podemos entonces por qué decir Dios está oyendo que estoy viviendo, que estoy pasando. Es necesario que esa comunión, esa oración exista para que esa promesa de Dios podamos hacerla nuestra, que dice que los ojos están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Y es justo lo que estamos leyendo aquí cuando Dios llama a Moisés y le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Y mire, esta es la parte donde yo les quiero decir, Dios le dice a Moisés, he escuchado y he visto cómo sufre mi pueblo. Ahora le dice Dios a Moisés, mire,
el versículo 8, y he descendido. Mire cómo Dios habla con Moisés, y esto quiero que usted lo vaya ahí considerando, porque es parte de lo que queremos llegar a lo que Dios está tratando con usted como papá, como líder de casa, como líder de familia. Y dice, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Lo que quiero que usted considere es esta parte, cuando Dios dice, he descendido para librarlos y sacarlos de aquella tierra. Vemos cómo Dios va a hacer esa respuesta, o va a dar esa respuesta de haber visto la aflicción de su pueblo, de haber escuchado ese clamor de su pueblo. Dice Dios, yo he descendido, yo he venido para liberarlos, pero de alguna manera eso hace que Dios es el que va a estar obrando dentro de ese grupo que se llamaba pueblo de Israel. ¿Esto qué me quiere decir, papá, mamá? Que Dios es el que va a obrar siempre en su familia, que es Dios el que va a trabajar. Ciertamente yo puedo tener una responsabilidad como padre, yo puedo tener mi rol, mi responsabilidad como papá, pero al final es Dios el que va a obrar. Al final Dios, como leíamos en el Salmo, Él es el que está atento, sus ojos están atentos, sus ojos están allí mirando al justo y sus oídos atentos a su clamor. Pero va a llegar el momento en que Dios va a responder. ¿Y de qué manera vemos este encuentro con Dios, con Moisés, en el llamamiento que Moisés tiene para ir al frente y sacar a ese pueblo? Entonces Moisés, el versículo 11, mire lo que dice la Biblia, que respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya? Dice. Ciertamente en algunos momentos pudiera haber esa duda o ese momento de incertidumbre, ¿verdad? Al querernos enfrentar a alguna situación dentro del hogar y papá, a veces los tiempos o de alguna manera las circunstancias que hoy estamos viviendo se tornan muy difíciles, las circunstancias que hoy se viven día a día, la economía. A veces pudiera usted pensar, y mamá también, porque ambos tienen esa parte responsable en el hogar, y pudieran pensar cómo salir adelante, ¿verdad? Cómo estar en medio de tales circunstancias. Y quizás durante este año que está terminando, pudo haber sido esa parte que estuvo golpeando en tu hogar, papá, mamá. Pudo haber sido esa parte que estuvo allí latente, ¿verdad? Falta de empleo, por lo tanto una falta de economía, y todo esto llega a una incertidumbre, a una tristeza. La moral se puede venir abajo, ciertamente, pero no olvidemos que mantener la comunión como familia nos hace, como dice el Salmo, que Dios esté allí mirando esa aflicción. Y como Dios se lo dijo a Moisés, he mirado, dice, su aflicción, he visto cómo sufre. Pero también dice el Salmo, y Dios se lo dice a Moisés, pero he oído el clamor de ellos. Y el Salmo preciosamente nos dice, Él está atento, sus oídos están atentos al clamor de ellos. Que no se nos olvide esa parte, que ciertamente Dios nos ha dado responsabilidad. A usted, papá, le ha dado responsabilidad. A usted, mamá, Dios le ha dado responsabilidad. Estar al frente de ese hogar, pero es Dios el que obra, y es Dios el que ha obrado durante este año. Mire, a mí, si usted supiera, ¿no? Quiero decirlo así, y cuántas cosas uno vive, cuántas cosas pasa, y yo, por ejemplo, he pasado muchas circunstancias personales en todos los aspectos, y hemos pasado, pero yo le puedo decir algo: si usted hoy analiza su vida, su familia, y usted se sentara a meditar, se diera cuenta cómo comenzó este año que está por terminar, cómo comenzó y cómo fue pasando las circunstancias, usted se dará cuenta que hasta hoy Dios no le ha abandonado, que Dios ha estado con usted, Dios ha estado proveyendo, y de alguna manera todas las cosas que se han vivido, todas las cosas que se han pasado, ciertamente muchas han sido de lágrimas, muchas han sido de sufrimiento, pero también ha habido momentos de alegría, momentos de reírnos, momentos de estar gozándonos, y al final podemos nosotros meditar y darnos cuenta
que Dios no nos ha abandonado como familia, que Dios ha estado allí manteniendo nosotros esa comunión y Dios estando atentos, ¿verdad?, a ese clamor y sus ojos allí mirando hacia todo lo que usted esté viviendo ahí en su casa. Y esta parte que Dios le dice a Moisés, mira, tú vas a ir, y Moisés enseguida le dice, mira, ¿quién soy yo? Y es justamente lo que pudiera usted, papá, pensar en algún momento. ¿Cómo le hago si yo me siento incapaz? Cuando Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo?, podemos nosotros entender, para que yo haga esto, no tengo la capacidad, no tengo la preparación. Pero que no se nos olvide, papá y mamá, que no se le olvide que es Dios el que está con usted, que en su familia Dios es el que está allí obrando, Dios es el que está ahí trabajando en su hogar, Dios es el que está allí de alguna manera ejerciendo su gracia, su misericordia y su poder. Por lo tanto, usted tiene que considerar que Dios no le ha abandonado en lo que va del año y hasta el último día y los años que Dios permita en su familia y a usted. Dios estará siempre con usted. Por lo tanto, tenemos que ver también algo que Dios le dice a Moisés. Mire, dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y mire lo que dice la Biblia, versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Mire, y luego dice el versículo 3, y Dios le dijo, echa la tierra, y él echó tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola, y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Mire, esta parte de la palabra de Dios es importante que usted, papá y mamá, lo considere. A veces, enfrentar un problema en el hogar, tener la responsabilidad de los hijos, tener la responsabilidad de que hay que pagar escuela, hay que pagar en momentos de enfermedad un doctor, medicamentos, en muchas cosas, en muchos gastos que pudieran haber. A veces nos vemos con las manos vacías, ¿verdad? Y decimos, es que para esto se necesita esto. Y mire, aquí me llama mucho la atención de qué manera Moisés va a lo largo del llamamiento de Dios ahí en ese lugar, en esa zarza donde estaba ardiendo. Moisés pues se niega y le dice, ¿quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo para hablar con Faraón? Voy a ir y no me creerán. De hecho decía el versículo 1 del capítulo 4, he aquí que ellos no me creerán, ni siquiera me van a escuchar, dijo Moisés. Y le van a decir, porque es que ni siquiera Dios ha hablado contigo. Moisés tenía mucha incertidumbre. Y usted, papá y mamá, quizás se puede encontrar en esa misma incertidumbre. ¿Cómo hacerle? Me siento incapaz y todo. Pero aquí vemos en el caso de Moisés, Dios pudo haberle otorgado o darle algo a Moisés de una manera especial, ¿verdad? Algo que Dios le pudo haber dicho, mira, toma esto que yo te doy. Pero algo que Dios le dice a Moisés es, ¿qué tienes en la mano?, le dice. En Moisés había algo que para él era algo personal y era ciertamente una vara, porque dice la Biblia que Moisés se encontraba apacentando unas ovejas. Moisés se encontraba allá con esas ovejas allá en los repastos. Y claro que su herramienta era un bastón, era una vara, y justamente porque el pastor de ovejas necesita una vara en su mano, y es una herramienta, pero también es algo que lo identifica, algo que él tenía ya quizá de tiempo atrás. Y justamente Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y mire de qué manera Dios le muestra que aún de lo mínimo, aún de lo que ya poseemos, le dice a Moisés, pues haz esto. Y dice Dios, le dijo, tírala y vas a ver qué va a pasar. Y al momento que Moisés tira la vara, se convierte en serpiente y empieza a huir de ella. Dios le dice, ahora tómala nuevamente, y va Moisés, la toma y vuelve a ser una vara. ¿Qué quiere decir esto, papá y mamá y familia que están escuchando este programa y están mirando en los medios que usted está ahí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestra falta de visión y a veces nuestra incertidumbre y a veces nuestra aflicción por las cuestiones que podamos estar pasando, nos cegamos y no nos damos cuenta
de que a veces Dios ya ha provisto de las cosas que nos van a ayudar a salir adelante. Dios le dijo, mira, tú tienes algo en la mano, y es algo que quizás en ese momento Moisés no consideraba. Pero Dios le muestra, y a través de esa vara Dios le da cierta autoridad, Dios le da esa respuesta para su incertidumbre, para mostrarle a aquellos, a Faraón, que Dios había hablado con él. Y quizá usted, papá y mamá, pudiera estar en esa incertidumbre, no tengo, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Y es ahí donde usted, quizá la aflicción, quizá la incertidumbre pudiera llevarle a esa parte de no mirar que de alguna manera Dios ya tiene provisto todas las cosas para lo que usted está pasando en su familia. Y quizás durante el año que estamos por terminar, pasamos muchas circunstancias que cuando al final de pasarlas, al final de brincar ese problema, de sobresalir de ese problema, al final podemos darnos cuenta y ver que la respuesta era sencilla y Dios ya la había provisto. Pudiéramos darnos cuenta, y por eso yo le invito, papá, mamá y familia completa, a reaccionar, a recapacitar, a recapitular, a meditar ahí en familia de cómo Dios fue obrando durante este año, cómo Dios fue trabajando en su hogar, en su familia, cómo Dios fue actuando cada momento, en cada circunstancia, de cómo Dios fue su proveedor, de cómo Dios estuvo allí en cada momento de su vida, en cada momento en su hogar. Y esto nos lleva a sentirnos, ¿verdad?, agradecidos y confiar de que Dios seguirá siendo fiel, de que Dios seguirá estando allí siempre y cuando nosotros también permanezcamos en Él. A mí hay un pasaje de la Biblia, y usted lo ha de saber, cuando David era pastor de ovejas y fue mandado por su padre para que le llevara de comer a sus hermanos que estaban en la guerra, en la batalla. Y de qué manera en el momento que llega David, y esto lo hago como paréntesis, como comentario, ¿verdad? De qué manera llega David y se encuentra que había un filisteo que estaba retando a los ejércitos de Israel, y era un gigante, y todos sabemos el nombre de este gigante llamado Goliat. Y de qué manera aquel hombre estaba retando al pueblo de Israel, y David dice, bueno, ¿y quién es que está retando al ejército de Israel, al ejército del Dios viviente? Y nadie se quería enfrentar por la estatura, por la armadura, por las armas que él tenía, y todos le tenían miedo. Y cuando David dice, pues yo iré, le dice al rey, yo iré a pelear, yo lo enfrentaré. Cuando el rey le dice, oye, pero tú, ¿cómo le vas a hacer? Si, él dice la Biblia que pues era pastor de ovejas, no era diestro para la batalla, no era diestro para luchar. Y me llama mucho la atención cómo David le dice, siendo ese pastor de ovejas, le dice, mira, yo sé, dice, y creo, dice, y mi confianza está que cuando me ha tocado, dice, enfrentarme a un oso, cuando ha ido y ha arrebatado, dice, a una de mis ovejas, yo voy, se las quito y le abro la quijada, dice, y Dios me ha librado tanto de las garras del león como del oso. Y esa confianza era lo que llevaba a David a tener esa fe, esa esperanza y creerle a Dios de que en ese momento podía Dios estar también con él. Y esto, ¿por qué lo hago como paréntesis? Porque nosotros podemos darnos cuenta a través de lo vivido este año 2022, cómo Dios fue obrando, y darnos cuenta de cómo Dios fue dando la respuesta, cómo Dios fue trabajando en la familia, cómo Dios fue trabajando en adversidad, y cómo hoy podemos estar solamente mirando lo que pasó y decir, bueno, es cierto, Dios hizo en su momento, y al momento quizás de la aflicción estábamos cegados. Por eso Dios, al momento que habla con Moisés, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, una vara. Y Dios le muestra que había ahí algo ya que él tenía, y que ya era una respuesta de parte de Dios para hacer lo que tenía que enfrentar allá en esa función. Pero esto es con respecto al líder, con respecto a usted, papá, con respecto a usted, que usted tiene que ser ese padre que dependa de Dios, ese padre que esté allí buscando a Dios, teniendo esa comunión. Por eso el tema de esta tarde es la familia
que depende de Dios. Y esto, hablar de la familia que depende de Dios, no solamente implica a papá y a mamá. Yo como hijo, papá, ponte a orar tú, papá, ponte tú a buscar a Dios, mamá, haz tú esto, lee tú la Biblia. Yo como hijo, no, la familia es familia, papá e hijos. Todos tienen que tener esa dependencia de Dios. Ahora, hemos visto cómo Moisés es llamado, cómo Moisés duda o tiene esa falta o dice no puedo, o quién soy yo, dice Moisés, y cómo Dios trata con este hombre. Ahora, al relato, el texto base allá en Éxodo 17 del 8 al 15 que nosotros leíamos, dice la Biblia que Moisés le dice a Josué: vas a buscar hombres que van a pelear contra Amalek. Yo voy a estar en la cumbre, yo voy a estar allá en el collado y la vara de Dios en mi mano. Ahora, como Moisés ahora ya sabía que es la respuesta de Dios estaba allí en sus manos, que tenía él esa parte que le hacía depender de Dios, le hacía tener esa confianza en Dios, le hacía tener esa total dependencia de parte de su Dios. Y así usted, papá y mamá, tener esa plena confianza de que en Dios está la respuesta a todo. Y le dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón, dice la Biblia, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí suben estos tres hombres, y mire, Aarón siendo hermano de Moisés, aquí hay esta familia que sube, esta familia que mientras el pueblo de Israel estaba peleando con Amalek, ellos suben allá a la cumbre del collado, y de repente empezamos a leer en el versículo 11 que sucedía que cuando Moisés alzaba sus manos, dice que el pueblo de Israel en la batalla, en ese momento, prevalecía. ¿Esto qué quiere decir? Que avanzaba contra su enemigo, que vencía a su enemigo. Mas cuando Moisés bajaba su mano, dice el versículo 11, ese pueblo enemigo empezaba a ganar la batalla. Y mire, ¿qué nos hace entender esto, papá y mamá? Cómo este líder, sus manos elevadas al cielo, como este líder con sus manos ahí levantadas, cada momento que él levantaba su mano, dice la Biblia que el pueblo de Israel prevalecía. Y cada momento que bajaba sus manos, el pueblo de Israel perdía la batalla. ¿Qué nos trae como enseñanza este pasaje, papá y mamá? Que cada vez que usted busque a Dios, que cada vez que usted levante sus manos al cielo, Dios le va a dar la victoria. Cada vez que usted busque a Dios y pareciera ser que en ese momento la batalla la va perdiendo, pero no baje sus manos, que pareciera ser que la batalla se va a perder, que la batalla ya no tiene ese final, vamos a decirlo así, ese final esperado, pareciera. Pero dice la Biblia que en cuanto Moisés, siendo el líder, alzaba sus manos, el pueblo de Israel tenía la victoria. Así que esto nos enseña, papá y mamá, que cada vez que nosotros nos mantengamos frente a Dios, alzando nuestras manos, Dios va a estar obrando en nuestra familia. Dios va a estar obrando en sus hijos, en su hogar, en su economía, en todas las partes. Pero siempre y cuando usted busque de Dios, siempre y cuando usted tenga esa comunión con Dios y haga esta parte, porque dice la Biblia que Moisés alzaba sus manos y el pueblo de Israel prevalecía contra Amalek. Y cada vez que Moisés, y es cierto, cada vez que Moisés bajaba su mano, el pueblo de Israel perdía la batalla, prevalecía Amalek contra ellos. Ahora, el versículo 12 me dice algo, y yo sé que usted se va a identificar con esta parte de la palabra, papá y mamá. Dice el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. Sí, yo sé que usted, los problemas le agobian. Yo sé que las circunstancias le desaniman. Yo sé que el desempleo, la economía, llega un momento en que uno baja los brazos. Sí, es cierto. Dice que Moisés, estando allí y dándose cuenta de que si sus manos eran alzadas, Israel ganaba, pero llegaba un momento que él se cansaba.
Llegaba un momento que él sentía esa debilidad en sus manos y aún esa debilidad veía que el pueblo perdía y él tenía que buscar la manera de mantener sus manos arriba. Y dice la Biblia claramente que las manos de Moisés se cansaban. ¿Cuántos hoy, papá y mamá, que están ustedes mirando este canal, están viendo este programa que se llama Viva la Familia? ¿Cuántos de ustedes hoy, al tiempo, a los días que llevamos transcurridos, cuántos hoy se encuentran cansados ya de los problemas que han pasado? ¿Cuántos hoy se encuentran ya después de este año 2022 que está por terminar? ¿Cuántos están en esa lucha, en esa adversidad? Y quizás ya no tengas fuerza, quizás ya no tengas ese ánimo. Muchos hoy se pudieran encontrar en tal circunstancias, muchos se pudieran encontrar en tal situación. Y sí, puede pasar, yo sé, porque somos humanos, porque dice la Biblia que Moisés se cansaba. Yo sé que usted, papá, yo sé que usted, mamá, se cansan. Yo sé que ustedes están sufriendo ese peso del hogar, esa carga que hay del hogar, esa responsabilidad que hay, que ustedes están afrontando. Ciertamente llega el momento que sí, su vida empieza a desanimarse, a cansarse. Pero aquí estamos viendo esta parte de líder, esta parte de Moisés, esta parte del que estaba al frente del pueblo de Israel. Y hemos visto que usted también puede estar pasando así. Pudiéramos, recapitulando, ¿verdad? Como iniciamos, pudiera usted estar teniendo ya la circunstancia como Moisés, sabiendo que en su mano está la respuesta, y quizás usted ya por la adversidad no se ha dado cuenta que Dios está obrando, que Dios está trabajando allí en medio de su hogar, y quizás ya esperando usted esa respuesta de Dios, quizás usted ya se siente así. El líder sí puede ser así, el líder puede pasar ciertas circunstancias como tales. Moisés la pasó. Eso nadie está exento a ello. Papá, no estás exento a ello. Mamá, no estás exento a ello. Y quizás pudiera decir, esto solo me pasa a mí. No, le pasa a todos. Pero en esta parte también hay que considerar que la familia no solo es papá, no solo es mamá. La familia no solo es el líder, no es solo la cabeza que Dios ha puesto ahí, que es usted, papá, sino también corresponde a mamá la responsabilidad, corresponde a los hijos. ¿Y a qué responsabilidad me refiero? A la responsabilidad de buscar a Dios, a la responsabilidad de tener esa comunión con Dios, a la responsabilidad de tener esa búsqueda de Dios, esa comunión. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, versículo 12 del capítulo 17 de Éxodo, y las manos de Moisés se cansaban. Pero mire qué pasa, y mire cómo dice la Biblia, por lo que tomaron una piedra. ¿Quiénes? Estos hombres llamados Aarón y Hur, esa familia de Moisés, esos hombres que estaban con él allí en la cumbre del collado, dice, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y Moisés se sentó sobre ella. Mire, qué interesante ver cómo estos hombres vieron que Moisés mantenía sus manos al cielo en ese clamor, en esa comunión con Dios. Como Moisés miraba a Aarón y Hur, como Moisés estaba en ese momento de comunión con Dios, y veían cómo el pueblo de Israel prevalecía, veían cómo el pueblo de Israel tenía la victoria en ese momento. Pero también miraban cómo este hombre llamado Moisés, sus manos se fatigaban, sus manos se cansaban, y llegaba el momento en que tenía que bajarlas. Pero ellos estaban atentos. ¿Y por qué te quiero decir que estaban atentos? Porque se daban cuenta que al bajar las manos Moisés, el pueblo perdía la batalla, el pueblo enemigo prevalecía contra Israel. Y ellos miraban, tanto así que vieron la necesidad, dice, de buscar una piedra y ponérsela debajo de él para que se sentara sobre ella. Ellos vieron esa necesidad, y aquí implica mamá e hijos. Aquí implica ver que no solamente la carga es de papá. Si vemos que papá baja sus manos, y hablando de la comunión con Dios, pudiera desanimarse, pudiera estar
quebrantado, pudiera estar desanimado, no sé, sentirse afligido. Es ahí donde usted, mamá e hijos, tienen que entrar en ese apoyo, porque la familia es ese vínculo, es esa unión, esa relación, donde dice la Biblia que estos hombres pusieron una piedra debajo de Moisés e hicieron que Moisés se sentara, porque se daban cuenta que estaba cansado. Ellos, al darse cuenta que el pueblo perdía, cuando Moisés bajaba las manos, vieron la necesidad de ayudar a ese hombre llamado Moisés. Así que, esposa, mamá e hijos, ustedes tienen que ver la necesidad que hay en el hogar, tienen que ser responsables también en esa parte. No solamente es papá, también corresponde a usted, mamá, también corresponde a ustedes, hijos. ¿Para qué? Para que ese hogar siga adelante, para que esa victoria sea lograda en medio del problema. Y mire, dice la Biblia también que después de ponerle la piedra donde sentaron a Moisés, dice el versículo 12, la segunda parte, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Qué precioso, ¿verdad? Saber que ellos miraban y comprendían totalmente que las manos de Moisés, al estar hacia el cielo, al momento que caían, perdía el pueblo de Israel. Entonces ellos captaron, ellos lograron comprender esa parte importante de que allí estaba la victoria, manteniendo las manos hacia el cielo, teniendo la comunión hacia el cielo. Pero también vieron que ese hombre se había cansado, que ese ser humano estaba debilitado, que ese hombre necesitaba ayuda. Y ese hombre debilitado, ese ser humano que está cansado, puede ser usted papá, puede ser usted padre de familia. Por eso mamá, por eso hijos, ustedes deben de considerar que la carga no solamente es para él, porque la carga es a toda la familia, y es buscar a Dios en familia, y es tener la comunión en familia. Y dice la Biblia que Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Y mire de qué manera ellos lograron percibir, darse cuenta de que esa comunión tenía que permanecer en el líder, pero que ellos tenían algo que hacer, que ellos tenían algo que en una responsabilidad, tenían que estar ahí en ese momento de cumplir en esa responsabilidad. Imagínese usted si Moisés hubiese salido solo a la cumbre del collado. Imagínese que hubiese pasado, la historia estuviera terminando de otra manera. Hubiera dicho, ¿verdad?, que perdió el pueblo de Israel. Pero la Biblia, empezando el relato a partir del versículo 8, dice que Moisés subió con Aarón y Hur, subieron dos personas con él, subieron esa parte de ese grupo, de esa comunidad, ¿verdad? Subieron con él. Y lo mismo, darnos cuenta que en la familia no solamente es papá solo contra la adversidad, solo contra los problemas, solo contra el mundo, vamos a decirlo así, no, sino que también hay esa responsabilidad, mamá e hijos. Y dice la Biblia que Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmezas, dice, hasta que se puso el sol. Lograron el objetivo, que Moisés mantuviera esas manos en alto. Y mire, el versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué precioso, ¿verdad?, que ellos pudieron involucrarse, darse cuenta de la necesidad que había. Hoy en día los hijos realmente están desconectados del hogar, y es triste verlo, es triste saberlo. Muchos hijos hoy se encuentran ajenos a lo que pasa en casa. Muchos hijos se encuentran ajenos hoy a lo que sucede en el hogar, y esa parte no es buena, esa parte no es correcta. Es necesario que usted, papá y mamá, involucre a sus hijos. Y mire, yo tengo recuerdos de mi padre, yo tengo recuerdos que en algún momento y en muchas ocasiones llegaba el momento de que él, a la hora de la comida, estábamos juntos un fin de semana comiendo, y le digo el fin de semana porque en semana nosotros éramos en la escuela y papá trabajando, y los fines de semana eran los dos, sábado y domingo eran los días que coincidíamos para estar en familia comiendo, y yo recuerdo de muchas ocasiones que papá se sentaba a la mesa, mamá servía y nosotros, los hermanos, todos comiendo, y había un momento que papá decía, hijos, ahorita la situación está de tal manera y les pido de favor que me ayuden
y en qué manera nos decía papá, eviten hacer esto, eviten gastar esto, eviten moverse así, eviten, y nos decía de qué manera lo íbamos a ayudar. Y fíjese que toda esa parte, papá y mamá, es muy importante que usted la considere, involucrar a sus hijos, darse que ellos conozcan qué es lo que está pasando en el hogar, que ellos sepan cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuál es la adversidad que se está enfrentando. La lucha no es sola de usted, papá, mamá. Sí, ciertamente usted, papá, es el líder, es la cabeza, sí, pero involucra, incluye y debe de estar todos ahí incluidos, tanto el papá, mamá e hijos, para que juntos tengan esa parte de saber qué es lo que está sucediendo y saber qué parte se va a actuar, cuál es nuestra responsabilidad o de qué manera como hijos nosotros podemos ayudar. Usted como mamá, de qué manera va a ayudar a su esposo, y usted como papá, cuál es su responsabilidad y qué es lo que tiene que hacer. Esto es muy importante. Entonces, así como estos hombres, Aarón y Hur, se dieron cuenta que Moisés bajaba las manos, perdía el pueblo, rápido ubicaron qué tenían que hacer, pusieron una piedra, lo sentaron y cada quien de un lado alzar sus manos, al grado que dice la Biblia, versículo 13, que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pero algo que queremos, igual que yo les quiero recalcar, es al versículo 14 y 15. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, dice, para memoria en un libro, y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y dice el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová mi estandarte. Esta parte, para terminar, debemos de considerarla mucho. ¿En qué manera? Cuando dice, y Moisés edificó un altar, y Dios le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, que nos demos cuenta que en la familia todo lo que pasamos, en algún momento tenemos que recordarlo y darnos cuenta lo que Dios hizo en medio del problema. Tener en cuenta que Dios allí estuvo obrando, y así como Dios obró hace en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta terminar el año, Dios seguirá obrando en los años venideros que Él nos permita. Para eso, por eso Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Que usted pueda tener esa comunión con Dios, pueda tener esa respuesta de Dios, siempre y cuando tengamos nosotros esa búsqueda como familia, como hogar. Este programa es el último de Viva la Familia de este año 2022, y gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos este momento, este tiempo, los días jueves a las 5 de la tarde, a las 4, de la tarde, para tener estos temas y que nos sirva para reflexionar y recapacitar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios podrá hacer. Así que, familia, yo les invito, no pierdan la comunión con Dios, busquen a Dios, papá, mamá e hijos, todos unidos buscando a ese Dios poderoso, que Él sea su estandarte, que Él sea su bandera, que Él sea el que va al frente de ustedes siempre y cuando, viendo y teniendo esa comunión, levantando nuestras manos al cielo, y si en algún momento hay debilidad en alguien, darnos cuenta que hay esa debilidad y ayudarlo a seguir adelante. Oramos a Dios para dar gracias por esta palabra. Padre, muchas gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por las familias que han sido edificadas y bendecidas a través de ella. Gracias, Dios, por este programa que es el último de este año 2022. Muchas gracias, Padre, que siga siendo de bendición, así también tú nos los permitas, Dios. Gracias, pues, Señor. Bendice a las familias, Señor, que lo están viendo en vivo, las familias que verán las retransmisiones y los que nos siguen en las páginas también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Muchas gracias, familias. Nos vemos mañana. Hay un programa de 4 a 5, Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, somos Iglesia Betel, nos despedimos. Estamos aquí en Comalcalco, calle Pedro C. Colorado, junto al río. Les esperamos con los brazos abiertos. Dios les bendiga y buena tarde. Viva la familia. Presentó. Escucha este clamor.